un tiempo donde en España una mafia periodística se jactaba de poner y quitar presidentes y ministros. Hubo un tiempo en España en donde una mafia judicial se jactaba de quitar y poner presidentes y ministros. Hubo un tiempo en donde en España una mafia policial exactamente se jactaba de lo mismo. Ayer, mientras se le está pidiendo a la población que se quede en casa, mientras se les está diciendo a todos los jóvenes que son responsables de los contagios, mientras se está despidiendo a trabajadores y se desahucia a familias, los representantes de la política española, salvo los de Podemos, acudieron a una fiesta de lujo, sin mascarillas, sin respetar la distancia física y sin respetar la honda preocupación que afecta al conjunto de los españoles. ¿Quién invitaba? Pedro J. Ramírez, del Español. El ministro Illa ha pedido disculpas, lo que le honra. Inés Arrimadas telefoneó corriendo para que quitaran la foto donde salía sin mascarilla. Y Pedro J., el anfitrión, ha dicho que se ha exagerado la cosa. En lo personal, Pedro J. he de reconocer que es una persona afable. Como periodista, en cambio, creo que no ayuda a que nuestra democracia se ensanche. Pedro J. fue un reconocido periodista precisamente en esos tiempos donde había medios que se jactaban de hacer lo que en una democracia solo hacen o las urnas o las leyes. Pedro J. fue el periodista responsable de una de las más abyectas operaciones amarillas y sucias que recuerda la memoria informativa en España. No me refiero a la conspiración para sacar del gobierno a Felipe González, no, ahí estuvieron muchos, también estuvo Pedro J. Me refiero a la prolongación en el tiempo de la mentira que su amigo José María Aznar sembró después de los atentados del 11M. Pedro J. fue el periodista que puso la credibilidad de El Mundo, donde en aquel entonces era el director, al servicio de las mentiras del Partido Popular. Tras el brutal atentado en los trenes de cercanías, un jueves, víspera de las elecciones, el PP necesitaba 48 horas para que no le cobraran en las urnas las casi 200 muertes y haber metido a España en la guerra de Irak. Pedro J. y El Mundo decidieron intentar dárselas. Primero llevando a portada la mentira de Aznar, de que la responsabilidad de las matanzas de los trenes en Atocha había sido ETA y no Al-Qaeda. Luego entrevistando a doble página el sábado, que era jornada de reflexión, a Mariano Rajoy, que era, por supuesto, el candidato del Partido Popular. Más trampitas. Y finalmente manteniendo durante años la teoría de la conspiración junto al acomplejado Jiménez Los Santos, diciendo que el atentado no había sido obra del islamismo radical, sino de etarras, socialistas y policías traidores. Durante años mantuvieron el dolor de las víctimas, que no pudieron hacer su luto porque Pedro J., Los Santos y algún imbécil que aún hoy está en el PP o que se ha ido a Vox no les dejaban cerrar esa herida. Las víctimas siempre les han importado bien poco, por eso las han usado siempre en su guerra sucia contra la izquierda. Esa teoría de la conspiración debiera bastar para que Pedro J. estuviera marcado de por vida como un ejemplo de mal periodismo, porque mintió sabiendo que mentía. Luego apostó por Albert Rivera con la misma lucidez, pero esa es otra historia. La pregunta obligada es ¿qué le pasa a los políticos españoles para que acudan al llamado de alguien que ha insultado de esta manera al periodismo y que de paso puso en peligro a la propia democracia? Yo lo entiendo de la derecha, porque los intereses de las diferentes derechas ultra en España son las mismas que las de los principales medios de comunicación y se basan siempre en la mentira. Ahí se encuentran. Claro, luego se enfadan cuando les recordamos que los medios de comunicación en España no son los mejores de Europa. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. They're sending millions of ballots all over the country. There's fraud. They found them in creeks. They found some with the name Trump. Just happened to have the name Trump just the other day in a waste paper basket. This is going to be a fraud like you've never seen. Por primera vez en la historia, el presidente de Estados Unidos está poniendo en duda el sistema democrático y amenaza con no aceptar el resultado de las elecciones si no le es favorable. Hoy en El Foco analizaremos los factores clave para entender uno de los comicios más tensos de los últimos tiempos. Para ello contamos con Fran Sevilla, periodista especializado en conflictos bélicos y actual corresponsal de Radio Nacional de España en Washington. Y también con Robert Fishman, académico norteamericano, experto en análisis de las democracias. Trump ha dejado claro que si no gana las elecciones es que ha habido fraude. No contempla la posibilidad de salir derrotado. Entonces, salvo que el resultado electoral sea muy abrumador, está preparando el terreno para invalidar los votos en aquellos estados clave que le permitan recurrir a los tribunales y con la maniobra que ha venido realizando para controlar el Tribunal Supremo, llevar el caso hasta el Supremo y conseguir seguir la presidencia. La principal excusa que puede esgrimir Trump para no aceptar su previsible derrota es la del voto por correo,
al cual cataloga como poco fiable y fácil de manipular. El Partido Republicano lleva mucho tiempo intentando reducir la participación electoral de los grupos más prodemócratas. En esta circunstancia, además, la gente más preocupada por COVID prefiere votar por correo para que no tengan que hacer cola. Y la gente más preocupada por COVID es una gente muy prodemócrata. Esta no es, ni mucho menos, la primera vez que la derecha americana busca estrategias poco ortodoxas para corromper las elecciones. Un ejemplo es que en Estados Unidos no tenemos DNI y típicamente en Estados Unidos se nos ha pedido que nos identifiquemos mediante el carnet de conducir. Una persona que no tiene vehículo o que no sabe conducir no lo puede hacer y los más castigados son los más pobres. Cada vez más los republicanos están insistiendo que la gente se identifique mediante un carnet de conducir sabiendo que mucha gente no lo tiene. Es más que probable que Trump califique como fraudulento el resultado de las elecciones, lo cual puede generar situaciones de violencia en las calles. Él ha estado pidiendo a sus seguidores que estén movilizados para, en caso de que él considere que ha habido fraude, salir a las calles, y eso va a generar también la movilización de los sectores que están en contra de Trump, con lo cual si el escenario de un conflicto en las calles muy grave, muy peligroso, está ahí. Actualmente existe una gran crispación en la sociedad norteamericana. Manifestaciones contra la violencia policial han sido duramente reprimidas por milicias fascistas como los Proud Boys, a los cuales Trump se niega a condenar. Stand back and stand by, but I'll tell you what, somebody's got to do something about Antifa and the left. Todavía cuesta entender que los norteamericanos hayan elegido presidente a alguien de estas características. Una pregunta pertinente es: ¿quién es esa gente que ha votado a Donald Trump? Trump ha unido un electorado abiertamente racista y xenófobo con otro electorado enfadado con el libre comercio y algunos elementos del neoliberalismo y otro electorado conservador en temas morales. Si hay un sector de la población que por encima de ningún otro sustenta a Trump, es el que vive en las zonas rurales. ¿Y qué, podríamos preguntarnos, ve esta gente para apoyar a Donald Trump? En primer lugar, casi todos son de raza blanca, que han visto desde prácticamente la guerra civil el intento de que la población negra se fuera integrando, lo han visto como una amenaza. Y luego hay que tener en cuenta también que ellos estaban acostumbrados a un modelo de vida que se ha ido diluyendo a medida que las grandes ciudades se han ido convirtiendo en el foco económico. Trump les ha hecho una promesa que es la de la recuperación de ese modelo de vida que tuvieron hace 2-3 décadas. El mundo rural posee en parte una cultura pseudo-racista, que ven con ojos románticos e idealizadas las formas de vida que tenía el sur antes de la guerra civil. Y es que el sur perdió la guerra, pero ganó la paz. Inmediatamente después de la derrota en la guerra de secesión, a las pocas décadas, los grandes políticos sureños habían recuperado el poder y habían establecido un nuevo sistema que se parecía mucho al esclavismo. Y eso, de alguna manera, se ha mantenido hasta los días de hoy. Otro colectivo importante para entender el auge de Trump es el de los cristianos evangélicos, lo cual resulta cuando menos contradictorio, teniendo en cuenta el pasado más bien poco cristiano del presidente Trump. Casi todo el mundo da por sentado que lo que viene antes es el ser evangélico y lo que viene después es la postura política, ideológica. Pero ¿qué pasa si la dirección de la causalidad es la inversa? A lo mejor lo que viene antes es el conservadurismo y luego el evangelismo es una forma de expresar y defender esa postura. Entre el electorado evangélico en Estados Unidos hay muchas personas que creen en una visión jerárquica del mundo. Entonces, para una persona que cree en el poder de los poderosos, Trump ofrece una visión política muy atractiva. El candidato que ha elegido el Partido Demócrata para vencer a Donald Trump es Joe Biden. La izquierda del partido, con Bernie Sanders y Ocasio-Cortez, son demasiado para los demócratas que en las anteriores elecciones escogieron a Hillary Clinton. Biden es un personaje sin carisma y que no produce ninguna simpatía en los ámbitos de la izquierda. Biden representa el establishment político y es un poco el candidato que ha logrado concitar el apoyo de todos los sectores que se unen contra Trump.
Bernie Sanders lo que ha dicho es que parece absurdo que el país económicamente más poderoso del planeta sea incapaz de garantizar la salud pública a todos sus ciudadanos. Sin embargo, eso aquí chirría en los sectores más liberales y lo utilizan para denostar a Sanders. Sea cual sea el resultado, lo que está claro es que estas elecciones tendrán una enorme influencia en el resto del mundo, especialmente en los países más cercanos a los Estados Unidos. Yo creo que lo más básico que está en juego es el sistema democrático. Lo segundo que está en juego es el sistema sanitario. El sistema sanitario estadounidense tiene garantías sociales más limitadas, pero ya hay algunas garantías debido al presidente Obama. Y Trump quiere eliminar esos derechos. Yo creo que sobre todo está en juego lo simbólico de esta elección. Si Trump gana las elecciones, va a impulsar a dirigentes europeos de la derecha, de extrema derecha, a adoptar ese camino de la antipolítica y de que todo vale. En fin, habrá un día en donde en los Estados Unidos votarán todos los latinos, todos los afrodescendientes, los millones de ciudadanos que están en la cárcel. Habrá un día en el que el dinero dejará de ser condición necesaria para ser candidato, los jueces dejarán de parecerse al juez de la horca e incluso los norteamericanos echarán de la Casa Blanca a los gobernantes que quieran invadir un país. Habrá un día en donde en los Estados Unidos quizá haya incluso democracia. Muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal si hablamos hoy de neolengua, un concepto orwelliano de la novela 1984, que consiste en que hay que eliminar, erradicar del lenguaje expresiones peligrosas y sustituirlas por otras inofensivas? ¿Qué es una expresión peligrosa? Pues una que desluce la imagen del mandamás de turno, porque habla de la cagada que acaba de hacer, ¿no? Entonces tú, al cambiar el lenguaje, cambias el pensamiento de la gente. Si en vez de hablar de crisis, hablas, por ejemplo, de crecimiento negativo de la economía, como ha ocurrido en este país, piensas, joder, por lo menos estamos creciendo, aunque sea hacia abajo. Bien, algo es algo. ¿Cómo va el comité de neolengua? Trabajando horas extras. El mayor tiempo se va en los adjetivos. El domingo, Pedro Sánchez, el alto del dúo sacapuntas, como sabes, el bajito es Iván Redondo, hizo a todos los españoles una propuesta de neolengua. No le gusta la expresión toque de queda, le parece muy fuerte, como de otra época, ¿no? Supongo que Pedro el Guapo estaba pensando en Milans del Bosch, que en el Tejerazo yo creo que fue el último que decretó un toque de queda en España, no recuerdo otros últimamente, ¿no? Entonces, Sánchez propone restricción nocturna de la movilidad, que suena, Juan Carlos, como los peores eufemismos que ha dado la política española en los últimos años, ¿no? Restricción nocturna de la movilidad está a la altura, yo qué sé, de cambio en la apoderación de los impuestos, de tu amigo Cristóbal Montoro, o todavía peor, ¿no?, de aquella expresión que decía recargo complementario temporal de solidaridad, que creo que también era de Montoro, que ya cuando te pegan el hachazo definitivo con el IRPF. Cuanto más largo es el eufemismo, más cosas tiene que ocultar. Dime cuántas palabras tiene tu circunloquio y yo te diré la gravedad de la situación que intentas maquillar. Y la de Pedro Sánchez tiene 3 palabras que ya va siendo larga, ¿no? Una restricción de movilidad nocturna. Me gustaría, además, pediría a los medios de comunicación que pudiéramos entre todos hacer este ejercicio de pedagogía, porque nada tiene que ver con un toque de queda. Es interesante analizar por qué a Sánchez no le gusta toque de queda, ¿no? Una expresión que en cambio sabes que les encanta a los pijos de Núñez de Balboa, porque claro, como son tan listas lo han entendido al revés. Toque de queda para ellos es que toca quedar, claro, es que llevamos todo el día deslomándonos aquí, trabajando todo el día, a llegar a la noche y toca quedar con los amigos. Cada vez pregunta, ¿y qué trabajas tú, Cayetano? No, yo es que soy influencer. Ah, que eres influencer, vale, sigue, queda con quien quieras. A Sánchez no le gusta toque de queda por 2 razones. La primera, quedarse en casa, ¿no? Es lo contrario de salir. Y el tío recuerda que se gastó en mayo millones de euros nuestros, de los contribuyentes, en una campaña absolutamente indecente que decía salimos más fuertes. Claro, si salimos entonces, la gente con toque de queda dice ¿y por qué nos quedamos ahora, no? O sea, toque de queda habla de su cagada propagandística y por eso quiere eliminar la expresión.
Toque de queda, además, es verdad, Juan Carlos, que tiene connotaciones militares, ¿no? Castrenses, sobre todo en los golpes militares, cuando el toque de queda es cuando se decreta, ¿no? Para evitar disturbios callejeros. Estoy convencido de que todos cumpliréis con vuestro deber. Y como muchos medios de la caverna ahora están diciendo que 6 meses de toque de queda son prácticamente 6 meses de dictadura militar, pues Sánchez quiere cepillarse la expresión para que no le puedan tildar de autoritario. Que esto es de primero de George Lakoff, como sabes tú que has estudiado, ¿no? Un dirigente de izquierdas tiene que asumir siempre, para afianzarse en su electorado, de padre permisivo. Y entonces Sánchez quiere combatir la propaganda fachuza, que le acusa de padre autoritario, con neolengua. Cuando lo que tiene que hacer, creo yo, es combatir la propaganda con contrapropaganda, es decir, que no es otra cosa que desmontar la propaganda del adversario, del enemigo en este caso, ¿no? O sea, explicar las cosas. ¿Que cuesta más esfuerzo? Pues claro que cuesta más esfuerzo, pero es que es la única manera de enfrentarse a la propaganda, no eliminando palabras, ¿no? Es muy hermosa la destrucción de las palabras. Tú no has visto la 10ª edición del diccionario, Smith. Tiene este grosor. La 11ª va a tener este. Y además Sánchez no solo dijo no a la expresión toque de queda, fue más allá. Hizo como una especie de llamamiento, una arenga, ¿no?, a los medios de comunicación, a la responsabilidad de nosotros los periodistas, para que entre todos que le ayudemos a erradicar una expresión, la expresión que no le gusta, toque de queda. Solo le faltó decir, es que claro, es que si parezco un dictador, va a ser solo por vuestra culpa. Es que os habéis emperrado en toque de queda y claro, yo ahora parezco Pinochet. Si hubierais empleado restricción nocturna de la movilidad, pues yo ahora parecería pues como un padre protector, que vela por vuestro bien, que solo os quita unas horitas para salir por la noche, ¿no? Pero ahora con toque de queda es que directamente Heil Hitler. Lo más grave de todo, ¿sabes qué es, Juan Carlos? Lo más irónico, que lo que Sánchez quiere evitar, que es aparecer un poco autoritario, es en realidad lo que debería haber sido. Debería haber sido más mano firme, más autoritario, ¿no? Ha pecado y peca siempre del otro exceso de permisividad, de falta de control, ¿no? O sea, es que en mayo solo le faltó decirnos a los ciudadanos y a las autonomías, en plan de padre a los niños, no, yo me lavo las manos, niños, haced lo que salga de los putos huevos, que yo no quiero saber nada más. Y hablando de autoritarios y dictadores, Juan Carlos, ¿sabes lo que ha sido de Abascal? Porque es que después del ostión que se metió el otro día en la moción de censura, circulan por ahí unas coplillas que me hacen temer por su salud. Con estas coplas te dejo, amigo. Buenas noches. Los franquistas españoles no se cansan de perder. Palmaron cuando Tejero y ahora han palmado otra vez, y ahora han palmado otra vez. Santi Abascal me cuenta su psiquiatra que anda fatal. De los Monteros desde el cole no sacaba tantos ceros. Y a Macaolona no le hables de censuras, que se encabrona. Nunca se ha visto a dos pájaros chocar en el aire, ni siquiera cuando están en bandada. En cambio, eso de que los humanos tengamos la capacidad de tropezar 2 veces en la misma piedra nos va a tener atenazados, por lo menos hasta que veamos el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Aunque seamos sinceros, la culpa no está en los seres humanos, la culpa está en las malditas piedras. La derecha tiene piedras en los bolsillos, cuando menos desde Covadonga, y cuando no tiene moros cerca, pues se lo tira a los que pasen por ahí. Pablo Casado esta misma mañana ha tropezado con la piedra de su propia naturaleza en el Pedregal del Congreso de los Diputados. En tiempo de fragmentaciones, Casado ha inaugurado el nuevo hombre de Estado a tiempo parcial. Su objetivo, salvar la Navidad. Una bonita frase, porque ¿quién no quiere salvar la Navidad? Es un título precioso para una película de serie B, de bajo presupuesto, de esas que ponen en la sobremesa cuando llega diciembre. Lástima que esa película la hemos visto ya repetida hace 5 meses. De los creadores de Salvar el Verano llega ahora Salvar la Navidad. Por tanto, pido al Gobierno medidas eficaces para reactivar
toda la industria turística. No es hacer una cuarentena. Y señor Sánchez, aún está a tiempo de aceptar nuestra propuesta de un estado de alarma de 8 semanas. Y sobre todo, salvaría las Navidades. No sabemos si P. Casado cobrará comisiones de Papá Noel, o que quizás sea tan monárquico que teme quedarse sin los Reyes Magos. Lo que es seguro es que volver a repetir los errores del verano, acelerar de nuevo los plazos, podría costar muchas vidas y mucho dinero. ¿Acaso es que no hemos aprendido la lección? El PP que pedía el estado de alarma, que luego, sin solución de continuidad, decía que es que estábamos en dictadura, que luego llevó al gobierno a los tribunales porque Madrid no les dejaban pasar de fase, que luego volvía a pedir determinación al gobierno central, que luego se manifestaba Núñez de Balboa, pero que luego pedía mano dura en Vallecas. En fin, que quien te entienda, que te compre, como dijo el paisano hablando con el burro. El discurso centrista del líder del PP ha durado, según cruel recuerdo del vicepresidente Iglesias, menos que la mili de Abascal, o tanto como el máster del propio Casado. En fin, puro postureo. Va de moderado, duendecillo navideño, cuando en realidad es el Grinch de la democracia. Comparte con Vox el color verde moho y vive en la misma caverna. Es lo que pasa por haber compartido 40 años. Está además amargado porque el gobierno ha presentado unos presupuestos sociales históricos y Casado no tiene absolutamente nada que decir. Vuelve a casa, vuelve. Vuelve a casa, vuelve. ¿Se acuerda Pablo Casado de los españoles que vuelven a casa por Navidad? Como eslogan está bien, ¿eh? Mira que mantenemos memoria, pero desde un punto de vista sanitario, hombre, ahí eso es más inquietante. Una mesa repleta de cuñados transmitiendo el virus por aerosoles sería una bomba bacteriológica. Y quizá eso no sea lo peor, ¿eh? Es que traslada a los empresarios que están angustiados con razón por la situación la falsa idea de que las cosas podrían hacerse de otra manera. Hay que ser muy miserable para hacer política con la pandemia, pero la derecha española ya hizo política con los muertos de ETA. En esa piedra van a tropezar siempre, hasta que no surja una derecha decente en España que sea, eso, menos miserable. Quizá Pablo Casado quiere que Papá Noel venga en ambulancia, que lo traigan, no sé, los antidisturbios, que los Reyes Magos nos regalen una semana en la UCI, o quizá algo aún más negro que el carbón, o quizá quiere que España, que vive de su prestigio, quede marcada para siempre como un país irresponsable. Preferimos la ingenuidad de qué bello es vivir a la pesadilla después de Navidad 7. El sentido común, por encima de esa miopía de los que solamente piensan en el negocio a corto plazo. Pero se puede pedir sentido común a los que se opusieron en su día a la laicidad del Estado, a la jornada de 8 horas, a que hubiera pensiones públicas, al divorcio, al aborto, al matrimonio homosexual, al ingreso mínimo vital, o que te puedas llamar Jordi, o Ander, o Karma, o Urdane, o Beltaine. Ay, quizás sea pedir demasiado. Hasta mañana, desobedientes.